Pues nada, buenas tardes y dar la bienvenida a todos los presentes en la sala y un saludo a los que nos verán en otro momento en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una actividad especial que dará paso a unos días de descanso por la Semana Santa. Teníamos muchas ganas de contar de nuevo con la presencia de Antonio Lledó y afortunadamente pues aceptó nuestra invitación y le tenemos hoy aquí. Nos va a hablar de la causa primera de todas las cosas, esa respuesta que dan los espíritus a la primera pregunta del libro, ¿no? De los espíritus, ¿qué es Dios? Y bueno, promete ser una conferencia muy interesante y que nos servirá de gran ayuda. Antes de pasar a Antonio, pues nuestra compañera Sara realizará una lectura y Rosilene le presentará debidamente. Os pedimos, por favor, que mantengáis los micros y las cámaras cerrados y que al finalizar la conferencia, pues hagáis las preguntas que deseéis hacer por medio del chat. Bueno, sin más y reiterando los agradecimientos, pido a Sara que lea unas palabras extraordinarias de León Denis. Adelante, Sara. Sí, muchas gracias, Rosa. Pues sí, para el evento de hoy os voy a leer una lectura de León Denis que podemos encontrar en su libro El Gran Enigma, en el capítulo 3, que se titula Solidaridad, Comunión Universal. Y dice así: Dios es el espíritu de sabiduría, de amor y de vida, el poder infinito que gobierna el mundo. El hombre es finito, pero tiene la intuición de lo infinito. El principio espiritual que lleva en sí le incita a escrutar los problemas que traspasan los límites actuales de su entendimiento. Su espíritu, prisionero de la carne, se libera a veces y eleva hacia los dominios superiores del pensamiento, de donde le llegan las altas inspiraciones, seguidas de recaídas en la materia. De ahí tantas investigaciones, tantos tanteos y errores, de los cuales resulta que si los poderes invisibles no viniesen a hacer la luz en este caos, sería imposible distinguir la verdad en medio de este amontonamiento de sistemas y de supersticiones acumuladas a través de las edades. Cada alma es un resplandor de la gran alma universal, una chispa emanada del eterno foco. Pero nosotros nos ignoramos a nosotros mismos y esta ignorancia es la causa de nuestra debilidad y de todos nuestros males. Nosotros estamos unidos a Dios por la relación estrecha que une la causa al efecto y somos tan necesarios a su existencia como Él lo es a la nuestra. Dios, Espíritu universal, se manifiesta en la naturaleza y el hombre es en la tierra la más alta expresión de Dios, que es la fuente del bien. Pero este bien solo lo poseemos en estado de germen y nuestro cometido debe ser desarrollarlo. Nuestras vidas sucesivas, nuestra ascensión por la espiral infinita de las existencias, no tiene otro fin. Bueno, pues con estas sabias palabras de León Denis, te doy paso, Rosilena, para que nos hagas la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por la excelente lectura. Vamos ahora, voy a hablar un poco de la trayectoria de Antonio Lledó. Antonio Lledó Fló es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, ejecutivo de entidad financiera durante 25 años, escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Fue secretario de la Federación Espírita Española y director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años. Desde hace más de 40 viene dictando conferencias en seminarios, eventos, congresos nacionales, mundiales e internacionales en Europa y América, participando igualmente en numerosos programas de radio y TV. Una vez más, Antonio, muchísimas gracias, que seguramente vamos a tener una tarde de mucho aprendizaje. Gracias. Gracias a vosotros por la acogida y por el cariño que siempre dispensáis a todos los que aquí venimos. Y bueno, para mí es un honor que se me invite y poder explicar algunas cosas
que nos ofrece el bagaje del estudio, pero sobre todo también la experiencia. La experiencia es muy importante también y en este campo nadie tiene la verdad absoluta, todos somos aprendices y estamos todos para ir caminando en esta senda de ir aunando la razón con el corazón para elegir precisamente las mejores opciones que nos ayuden a progresar aquí en la Tierra. Bien, hecha esta pequeña introducción, el título de la conferencia, o el subtítulo más bien dicho, como El Gran Enigma, es precisamente también un homenaje a León Denis. Y puesto que estamos en el centro de León Denis, pues he considerado importante comenzar con un texto breve de esa obra que acaba de mencionar la compañera Sara, que es una obra de referencia cuando queremos saber algo acerca de Dios. Esa obra que se titula igualmente El Gran Enigma. Porque muchas gentes, muchas personas de buena voluntad y otras no tanto, cuando se toca el tema de Dios, siempre rechazan la oportunidad de su estudio o de su análisis o de su reflexión porque consideran que eso está lejos del alcance o del conocimiento de las personas. Y nunca es así, nada más lejos de la realidad, porque nosotros sabemos por la doctrina espírita o por el espiritualismo moderno, como León Denis está constantemente refiriendo en sus obras, sabemos perfectamente que nada existe sin Dios y que Dios es la piedra angular precisamente de todo aquello que acontece. También sabemos que, al igual que nadie puede probar la existencia de Dios, nadie puede tampoco probar la inexistencia de Dios. Es decir, la carga de la prueba que los ateos colocan muchas veces en aquellas personas que creemos en Dios está exenta de razonamiento y de lógica cuando se vuelve el planteamiento contrario. Por lo tanto, en este sentido, y antes de comenzar, voy a leer textualmente un breve párrafo que León Denis explica y que da pie precisamente a la necesidad que tenemos de conocer a Dios, de intentar buscar precisamente las causas que nuestra vida y nuestra realidad material nos tiene y nos indica referente al Creador y otra serie de consecuencias. Dice así León Denis en esa obra: la existencia de Dios, leo textualmente, es el más grave de todos los problemas suspendidos sobre nuestras cabezas y cuya solución está ligada estrecha e imperiosamente al problema del ser humano y de su destino. El conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la vida es lo más esencial, lo más necesario, pues este conocimiento es el que nos sostiene, nos inspira y dirige aún a pesar nuestro. Y esta verdad, y aquí es donde voy a incidir, no es inaccesible, como vamos a verlo, según la obra que él nos presenta. Es una verdad simple, es una verdad clara, que está al alcance de todos y que basta buscarla libre de prejuicios, con ayuda de la conciencia y con ayuda de la razón. Yo añadiría también libres precisamente de los preconceptos y de los sistemas de creencias que hemos ido, digámoslo así, experimentando o viviendo por nuestras cuestiones educativas, de la manera en cómo hemos sido educados, por los ambientes en los que nos hemos desenvuelto, por las influencias de la familia en las que hemos venido a reencarnar en esta existencia, etcétera, etcétera. Toda una serie de circunstancias que condicionan nuestra manera de pensar, nuestra manera psicológica de reaccionar y de comportarnos y también nuestra manera de dirigirnos emocionalmente en la vida. La presencia de Dios en la vida del hombre la veremos también a lo largo de la charla, porque es también importante constatar que Dios no es algo ajeno a nosotros, sino que está en todos los lados, en todas partes, y también está presente en la vida del hombre. Como muy bien leyó Sara, somos una chispa derivada, nuestra alma humana es una chispa inmortal derivada de Dios, creada por Dios. Bien, vamos a analizar esta conferencia en dos aspectos.
En primer lugar, vamos a hablar de las pruebas a nivel científico que nos están presentando evidencias clarísimas de la existencia de un ser creador, de una mente inteligente superior, que organiza, dirige y armoniza todas las leyes del universo. Y luego hablaremos un poco de los argumentos filosóficos de vanguardia que también constatan, ciencia y filosofía constatan precisamente como pruebas evidentes de raciocinio y de cognición precisamente la existencia de Dios. Denis también en esta obra comenta el hecho de que tanto la ciencia como la filosofía, como la religión o la moral, si queremos entenderlo de esta manera, convergen precisamente en esta nueva filosofía del espiritualismo moderno, en la doctrina espírita, de una manera tan integradora, tan holística, tan realmente clara y perceptible, que sin duda ninguna es la mejor de las explicaciones que podemos tener acerca de este ser inigualable, el cual apenas conocemos y que sin duda ninguna tiene la importancia capital en la vida del ser humano y en la vida de toda la realidad del mundo físico y del mundo espiritual. Bien, hablando ya en una pequeña frase, como vemos ahí, de Platón, nos dice que el mundo ha tenido principio. El mundo es visible, es tangible, corporal, y todo lo que tiene estas cualidades es indudablemente sensible. Por lo tanto, todo lo que es sensible tiene un momento de nacimiento, de comienzo, y aparte es engendrado. Decimos además que todo lo que nace procede de una causa necesariamente. Esto es lo que en filosofía también se llama la contingencia, es decir, procedemos siempre todos nosotros y toda la realidad que podemos ver de algo que nos ha creado, de algo que nos ha dado la vida. En el aspecto biológico, las personas somos contingentes de nuestros padres. Si nuestros padres no nos traen al mundo mediante la fecundación, pues evidentemente nosotros no podemos tener existencia. Entonces, hay dos maneras de vivir o de existir, una por sí misma y otra procedente de una causa. El único ser que procede de sí mismo, que siempre es precisamente esta causa primera, a la cual llamamos Dios. Lo demás, todo lo que existe es contingente, porque todos procedemos de una causa, somos efectos derivados de una causa, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Bien, dicho esto, pasemos ya a la primera pantalla, donde vamos a hacer un análisis rápido de Dios en cuanto a la presencia de Dios en la historia del pensamiento. Todos sabemos ya de que los griegos eran politeístas, pero el politeísmo de los griegos era también matizado, porque existían algunos grandes filósofos, como por ejemplo Platón, que aparte de conocer y aceptar muchos dioses, él hablaba del concepto del demiurgo, el ser que ha creado todo lo que existe, que es un Dios superior, un Dios que gobierna a todos los demás. Platón hablaba de que este demiurgo precisamente es el origen y la causa primera de todas las cosas. Posteriormente, su discípulo Aristóteles tenía un concepto de Dios, digámoslo así, un pelín diferente al de Platón, y él hablaba de un primer motor, una causa también inicial. Él hablaba de un primer motor que da origen a todos los impulsos, a todos los sistemas de creación, a todas las leyes físicas, las leyes espirituales, a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la realidad, con la existencia y sobre todo con el pensamiento. En Aristóteles encontramos ya que Dios es el pensamiento primigenio, el pensamiento primero, y combinado con la idea de San Agustín, ese gran filósofo del siglo IV que nos presenta al Dios judeocristiano que viene de la tradición bíblica judía y que él sabe compilar con la tradición cristiana heredada del cristianismo primitivo, ahí tenemos ya el mérito de San Agustín es combinar precisamente las cuestiones platónicas y las cuestiones aristotélicas con el cristianismo. Y nos presenta un Dios también más ampliado con esa concepción de energía primera, de pensamiento primero. Luego tenemos el concepto de Dios
que se nos aparece en la época medieval, el concepto de las causas. Santo Tomás, un gran filósofo y padre de la Iglesia, incidió mucho en el concepto filosófico de las causas primeras y todas las causas que dan origen a toda la realidad. Descartes es uno de los grandes filósofos, junto con Spinoza, en el Renacimiento y la época clásica, que es posterior al Renacimiento, donde se tiene un concepto de Dios que es importante destacar, porque Descartes presenta precisamente el concepto mecanicista del universo. Dios es el alma suprema, es la sustancia primigenia y el universo es como una gran máquina. De hecho, el alma humana es la única sustancia creada por Dios que no es una máquina. Descartes consideraba que los planetas, las constelaciones, incluso los animales, eran máquinas que Dios había creado. De ahí el concepto posterior denominado mecanicismo, que es adoptado precisamente por algunos filósofos posteriores y algunos positivistas y materialistas, como luego veremos. Este concepto mecanicista en algunas ciencias ha llegado hasta hoy en día. Hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, el concepto mecanicista está imbricado en algunas de las disciplinas científicas que todavía se mantienen, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el materialismo y que niegan el origen de una causa primera, como es Dios, y que consideran que el universo es todo material y todo viene derivado del azar, del acaso. Posteriormente aparecieron otros grandes filósofos como Hume y Kant, que eran escépticos no en cuanto a la creencia de Dios, sino en cuanto a que el hombre tuviera la capacidad de conocer a Dios de alguna manera, de entender a Dios de alguna manera, y esta era, digámoslo así, el argumento central de una obra extraordinaria dentro de la filosofía, que es la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Y Kant era profundamente religioso, creía mucho en Dios, creía mucho en la moral, incluso inventó un sistema moral que él denominó como imperativo categórico, en el cual decía que cada hombre, cada alma, tenía que convertirse en ejemplo para los demás. Es decir, la frase era: actúa siempre mediante el criterio de que tu manera de actuar y de obrar pueda servir como criterio de ejemplo universal, siempre dentro de la moral. Kant era un gran moralista y creía en Dios, pero dudaba de la posibilidad del raciocinio humano a la hora de comprender a Dios en su totalidad, como también podemos nosotros entender. Y luego ya he dejado para el final lo que me interesa: el Dios bajo el concepto de la doctrina espírita y el Dios de los pensadores de la sospecha. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver a continuación. El concepto de Dios en el espiritismo es sin duda ninguna el concepto más avanzado de la idea de Dios que podamos encontrar incluso hoy en día. Porque en la primera pregunta del libro de los espíritus, Allan Kardec no pregunta ¿quién es Dios?, sino pregunta ¿qué es Dios? Esta manera de formular la pregunta es realmente extraordinaria, porque la respuesta que los espíritus superiores dan a Kardec es la que tenemos ahí. Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Como podemos ver aquí, el concepto que los espíritus superiores dan a Kardec de Dios es una mente suprema, por encima de él no existe ninguna otra, y la causa primera de todo lo que existe. Entonces, él, como causa primera, es una causa incausada, es decir, nadie ha creado a Dios. Es la diferencia de Dios con su obra. Él es eterno y nosotros somos inmortales desde el momento en que Él nos crea, pero ninguno de nosotros somos eternos. Él es el que es. Ha existido siempre. De ahí que cuando nosotros analizamos a veces y estudiamos un poco el Génesis, tanto el Génesis que nos dice el espiritismo como el Génesis que aparece en la tradición judio-cristiana procedente del pueblo hebreo, es una cosa muy curiosa la definición de Dios. Porque en el Génesis del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, la definición que Dios da sobre sí mismo es la siguiente: yo soy el que soy. Imaginaros esta frase tan importante: yo soy
el que soy, es decir, el que nunca ha dejado de ser, el que siempre ha existido. Es una frase que podríamos perfectamente asumir para diferenciar a Dios del resto de su creación. Porque igual que un pintor no es el cuadro que pinta, Dios tampoco es la obra que él realiza, él está fuera de ese cuadro. De ahí que cuando veamos a continuación las características que dan origen al universo físico que conocemos, esas características están fuera de la inteligencia suprema, de Dios. Ahora entraremos en ello. Pero el espiritismo avanza enormemente en esto porque nos presenta a un Dios que no es antropomórfico, como las religiones que nos presentan a un señor de una barba blanca sentado en un trono, que de una manera justa o injusta castiga y premia de manera arbitraria, etcétera, etcétera. El Dios del espiritismo no es antropomorfo, tampoco es panteísta el concepto del espiritismo sobre Dios. Es decir, el panteísmo es aquella doctrina que dice que el alma humana creada por Dios, cuando termina su proceso evolutivo, se diluye en el alma superior, en el alma, el pensamiento cósmico de Dios y prácticamente se integra en él desapareciendo. Es todo lo contrario de lo que dice el espiritismo. El espiritismo nos dice que nosotros somos creados libres como una tabla rasa para decidir por nosotros mismos nuestro destino con mayor adelanto o mayor retraso. En ese sentido, vamos llegando a la evolución, vamos llegando a la perfección y a la dicha que nos está destinada, sin duda ninguna, a través de un proceso de esfuerzo y de crecimiento de nuestra individualidad y de nuestra propia conciencia. Ese crecimiento es infinito. Es decir, a partir de ese momento no dejamos de crecer y nunca vamos a perder nuestra individualidad, incluso en las etapas superiores. Cuando estemos conectados a ese pensamiento cósmico, cuando vibremos en el amor cósmico, en el amor de Dios, estaremos interpretando su pensamiento y trasladándolo a aquellos otros de las cuales nos haremos cargo para trabajar y ayudar a todos aquellos, al igual que ahora nos ayudan a nosotros esos espíritus superiores. Por lo tanto, ni antropomórfico ni el sistema panteísta es el concepto de Dios para el espiritismo. El espiritismo lo presenta como un ser eterno, un ser que no podemos definir en base a nuestra limitada capacidad e inteligencia, lógicamente un ser inmaterial, un ser inmutable, porque si fuera mutable, lógicamente no sería perfecto, un ser único, porque si hubiera otro ya no sería Dios, un ser todopoderoso, un ser justo y un ser bueno. Esas son las cualidades que el espiritismo otorga a Dios y luego también nos explica creo que en la segunda o tercera pregunta del libro de los espíritus, que a Dios lo podemos encontrar precisamente en su obra y podemos intentar comprender a Dios por su obra y que todo aquello que no ha hecho el hombre, nuestra razón nos responderá para decirnos que es originado por esa causa primera, por ese Dios, y que lógicamente si el poder de la inteligencia lo podemos juzgar por las obras que se manifiestan en la naturaleza, por ejemplo, sin duda ninguna el poder de la perfección de las leyes, como ahora veremos, el poder de la armonía del universo físico y espiritual, el poder de la justicia, de la integridad, de la equidad, de la bondad y del amor con el cual Dios ha creado el universo, son, sin duda ninguna, las características esenciales que nos hablan de esa mente superior, de esa mente infinita que ha sido la causa de todo lo que existe. Como dice ahí Kardec, la razón nos dice que el universo no ha podido autocrearse a sí mismo, y puesto que no puede ser obra del azar, porque el azar es inconsistente y el azar no puede dar lugar a obras perfectas, sin duda ninguna debe ser lo de Dios. Este es el planteamiento de Kardec que los espíritus le respondieron en el ítem 37 del libro de los espíritus. Pasemos ahora a la segunda de las concepciones derivadas de Dios, que son las que tienen que ver con el materialismo. Hemos dicho anteriormente que
están las dos grandes concepciones, aquellos que creen en Dios y aquellos que no lo creen. Esto ha tenido una influencia grandísima precisamente a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, con la aparición de muchas de las ciencias, la filosofía toma unos rumbos, unos derroteros en los cuales se ve imbuida por el concepto materialista y el concepto de determinadas corrientes. Algunas de ellas filosóficas, como el marxismo, como el freudismo y como el cientifismo, o el positivismo en filosofía, que viene dado por algunos filósofos ateos como Nietzsche y otros, y que lógicamente tienen una influencia grande en finales del siglo XIX y primeros del XX. Tanto es así que el avance del siglo XVIII a nivel científico hizo pensar a muchos de los científicos de la época que había que prescindir de Dios y que Dios ya no era necesario para el hombre porque todo lo podía explicar la ciencia. Lógicamente, esta realidad era una realidad equivocada, errónea, y hoy en día estamos asistiendo al crepúsculo del materialismo. Precisamente el materialismo ha muerto como explicación científica de la realidad y está siendo sustituido en este siglo XXI, desde finales del XX y en el principio del siglo XXI, por un nuevo paradigma dentro de la ciencia que viene avalado por la filosofía de vanguardia, por la metapsíquica, por la metafísica que empezaron a desarrollar los filósofos en las universidades norteamericanas y inglesas a finales ya del siglo XX, desde los años 80 en adelante, y que han culminado ya en postulados filosóficos de vanguardia que luego veremos, que lógicamente han abandonado el positivismo, han abandonado el materialismo dentro de la filosofía y han dado origen con ello a nuevos avances de vanguardia que fueron confirmados también a mediados del siglo XX y que hoy en día ya son una realidad y que vamos a ver a continuación. Esos avances de vanguardia, esas demostraciones de la propia ciencia que junto con las de la filosofía están manifestando un cambio de paradigma en la propia ciencia. Pero bien, antes de eso, antes de que lleguemos a esa explicación, veremos que estos tres pilares que sostuvieron durante finales del XIX y la primera mitad del siglo XX el auge del materialismo y del positivismo, pues lógicamente hoy están en franca decadencia. El cientifismo, que no es ni más ni menos que un sacerdocio científico, no es la búsqueda de la verdad como los grandes investigadores hacen, sino simplemente aquellos que asumen sus posturas y sus investigaciones científicas con cortapisas, sin querer avanzar en una investigación real y auténtica de la búsqueda de la verdad, sin prejuicios y sin convencionalismos previos. Sin duda ninguna el cientifismo está en franco retroceso. Vemos ahí esa frase de dos grandes científicos en ese libro que está editado y que ha sido elaborado por más de 25 científicos de primer nivel, matemáticos, biólogos, etcétera, etcétera, y que dice así: el cientifismo se encuentra hoy totalmente desacreditado. Es una vieja ideología del siglo XIX. Es falso que todo lo que existe pueda explicarse mediante las interacciones de las partículas elementales. La conciencia, por ejemplo, es irreductible a este tipo de realidad, pues sus propiedades están fuera del alcance de la ciencia, de la física matematizada. En fin, de esto hay muchos grandes científicos que ya han declarado la guerra abierta al materialismo y las primeras evidencias vienen dadas con los que se fueron denominados como maestros de la sospecha. Estos tres grandes personajes de la historia, Nietzsche, Marx y Freud, están en el siglo XIX y en el siglo XX abogando por eliminar a Dios de la filosofía y eliminar a Dios de la religión. Y confundieron precisamente las actuaciones de la religión y de los hombres dentro de la religión para negar a Dios. Nietzsche tenía un resentimiento muy grande contra la vida y contra el mundo y lógicamente abogaba precisamente por lo nefasto de la vida y porque no podía existir un Dios y por lo tanto acabó como acabó. Él se suicidó. Marx deseaba huir de una sociedad injusta y propuso en su filosofía económica precisamente buscar el logro de unos nuevos sistemas económicos para llegar a una sociedad justa. Ya hemos visto dónde ha llegado el declive del marxismo a mediados del siglo XX y lo que estamos viendo ahora, ¿no?
todas esas sociedades donde el marxismo se impone y donde la descreencia en Dios está considerada como algo oficial, están precisamente evolucionando hacia conceptos realmente destructores del alma humana y de las personas humanas en sí, de la dignidad humana también. Freud, en cuanto a que planteaba que la religión era una ilusión, que el hombre necesitaba precisamente para buscar refugio en un Padre superior que le consolara de sus aflicciones, de sus dolores, de los obstáculos de la vida, decía que no era preciso creer en Dios y que toda la religión era precisamente una farsa, ¿no? Este planteamiento es muy bueno si no existe Dios, pero si existe Dios le damos la vuelta rápidamente, porque si existe Dios, aquellos que no creen en Dios utilizan su ateísmo para no tener que dar cuenta después de la muerte de aquellos comportamientos delictivos, de aquellos comportamientos reprobables contra la moral, contra los demás. Es decir, el miedo a que exista algo después de la muerte, el no querer afrontar la realidad superior de una conciencia personal que pueda juzgarnos después de la muerte, etcétera, etcétera, es justo el planteamiento contrario al de Freud y lógicamente se invierte la carga de la prueba. Ninguno de ellos refutaron nada sobre Dios, usaron argumentos de segundo orden para atacar la religión. Y lógicamente cayeron en el error de no presentar argumentos sólidos, válidos, sobre la existencia de Dios o no. Ahora, eso sí, ayudaron a muchos a dudar de la existencia de Dios. Y lógicamente esto creó un caldo de cultivo de pensamiento materialista y positivista que, unido a los descubrimientos de la ciencia a finales del XIX, pues lógicamente creó toda esa corriente de ateísmo tan grande que ha llegado hasta hoy y que la ciencia asumió como propia hasta que ya a finales del siglo XX y ahora a principios del siglo XXI, todo este paradigma está cambiando de una manera tremendamente importante. Vamos ya a ello. Hay una falsa concepción acerca de los científicos en el sentido de pensar que los científicos son ateos. Nada más contrario a la realidad. Todos los grandes científicos de la historia han tenido creencia en Dios. Y los filósofos igual, todos los grandes seres y los grandes investigadores de la historia han creído en Dios, los grandes, la gran mayoría. Incluso hay un estudio realizado muy importante sobre los premios Nobel en estos últimos 100 años de premios Nobel, que nos dice que el 90% de los premios Nobel, tienen creencia en Dios o, si no en un Dios como el que da la religión, en otro tipo de Dios, en una mente suprema, en una mente superior que ha creado el universo. Por lo tanto, eso es una gran falacia que se ha ido instalando en el tiempo y que los ateos y los agnósticos, digámoslo así, publicitan para dar a entender algo que no es verdad, que no es cierto. Corría el año 1920, concretamente finales de noviembre, en la Universidad de Berlín, cuando estaba terminando el curso de física teórica dado por el más célebre en aquellos momentos hombre de la ciencia en todo el mundo, el profesor Albert Einstein. Terminaba la clase y todos los alumnos iban saliendo. Esto es una anécdota real. Todos los alumnos iban saliendo de la clase y al final una señorita llamada Emma Salomon se quedó para preguntarle algo a Einstein. Le dijo así: profesor, ¿qué es lo que usted busca con sus ecuaciones y con la ley que usted ha descubierto de la relatividad? ¿Qué es lo que usted pretende con todo eso? La respuesta de Einstein fue la siguiente: quiero conocer el pensamiento de Dios. No me interesan los detalles de cómo ha creado el universo. Quiero saber el pensamiento de Dios para acercarme más a él. Imaginaos cómo 2 años antes había sido nombrado premio Nobel
Y un año después había sido confirmada precisamente la teoría de la relatividad por otros grandes físicos. Era la estrella del momento, pero en un momento delicado, un momento difícil, porque él soportaba también la presión de muchos otros científicos que no concedían validez a sus teorías y estaban en una franca oposición, porque la verdad cuesta abrirse paso siempre, tanto en la ciencia como en la filosofía. Es preciso que pase el tiempo para que las nuevas investigaciones y las personas, los científicos con nuevos planteamientos más abiertos y con una mente realmente buscadora de la verdad vayan descubriendo las cosas, que vayan confirmando precisamente las verdades que la ciencia va descubriendo poco a poco y complementando las verdades anteriores. Habían algunos que decían: la teoría de la relatividad niega la teoría de Newton de la gravedad, nada más contrario que la realidad. La teoría de la relatividad de Einstein complementa la teoría de Newton. Esa es la verdadera ciencia, la que va ampliando los horizontes en base a los grandes buscadores de la verdad. Einstein tenía una creencia en Dios que no era la creencia religiosa de las iglesias. Él decía: yo creo en el Dios de Spinoza, el gran filósofo del siglo XVI, en ese Dios superior, en esa esencia, en esa creación maravillosa, extraordinaria, que todo lo conecta, que todo lo organiza, que está detrás de todas las leyes físicas. Ese es el Dios en el que yo creo. Y así pues manifestó esta frase en el año 1936. Todo aquel que tiene un compromiso serio con la ciencia se acaba convenciendo de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu inmensamente superior al del hombre, frente al cual, con todos nuestros modestos poderes, debemos ser humildes. Esta frase la dijo el 24 de enero de 1936 en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde él estaba ya, había tenido que huir de Alemania por la persecución de los nazis, puesto que él era judío, y contaba con un ayudante excepcional, un auténtico genio de las matemáticas, Kurt Gödel. Si alguien tiene oportunidad de leer algo de Kurt Gödel, que lo investigue. Era un jovencito que llegó a ser también propuesto para el Nobel, y era una mente superior en matemáticas y en lógica. Y evidentemente ayudaba a Einstein allí en Princeton, porque él también salió huyendo de Europa para llegar hasta allí, y ayudaba a Einstein con muchas formulaciones matemáticas. Gödel fue el que, delante de un congreso de matemáticas, le hizo ver a todos los grandes matemáticos de la época una cuestión preferencial. En aquellos momentos, todos los matemáticos decían: cualquier premisa matemática, cualquier ecuación matemática tiene que ser previa, tiene que venir demostrada por la realidad. Y Gödel les dijo: hay verdades en las leyes del universo que no pueden ser demostradas por ecuaciones matemáticas, y sin embargo son auténticas y son auténticamente reales. Y lo demostró con sus propias ecuaciones. Gödel era un auténtico, digámoslo así, espíritu adelantado a su tiempo. Pero bueno, no puedo perder el tiempo en todo esto. Todos estos señores que vemos ahí, Galileo, Newton, Pasteur, Planck, Heisenberg, Jung, Collins, físicos, biólogos, psicólogos como Jung, biogenetistas como Collins, etcétera, etcétera. Todos ellos creían en Dios. Jung tenía en la puerta de su consulta en Suiza la frase de Erasmo de Rotterdam: invocado o no invocado, Dios está presente. Que quería manifestar con eso que Dios está en todos los lados, en todas las partes. Collins, que fue el descubridor del genoma humano, tiene un libro maravilloso que yo recomiendo, que se titula ¿Cómo habla Dios?, que sin duda ninguna, él, que fue el investigador del genoma, el que demostró y presentó el genoma y que acabó con el determinismo genético que venían manteniendo multitud de genetistas durante 50 años, él manifiesta claramente una admiración superior cuando dice que en el código genético Dios ha colocado el manual de instrucciones de la vida.
y así sucesivamente. Vamos ahora rápidamente a algunas de las evidencias de la ciencia porque se nos echa el tiempo encima y quiero realmente tratarlo esto rápidamente. Bueno, vemos ahí a Werner Heisenberg, que es el señor este que tenemos aquí detrás. A ver si puedo pasar. Werner Heisenberg es premio Nobel de Física, es este señor que tenemos aquí, el creador del principio de incertidumbre. Sin él la física no tendría sentido. Y él decía, el primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Heisenberg era ateo y llegó a la creencia en Dios a través de los descubrimientos que hizo en física cuántica. Bien, uno de los primeros y evidentes pruebas científicas de la existencia de Dios es la existencia de una causa primera. Esa causa primera que ha creado el universo. Aristóteles creía que el universo era eterno. Sin embargo, Platón y otros grandes filósofos decían que el universo, como hemos visto al principio, tuvo un principio. Y evidentemente, todo aquello que tiene un principio, hay una causa que lo genera, como hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, en los descubrimientos de la ciencia que demuestran que el universo no es eterno y que ha tenido un principio, encontramos la primera de las evidencias científicas de que hay una causa primera, como dicen los espíritus a Kardec, una causa primera que crea el universo y que es la que da origen al universo. La primera de las pruebas es la de la muerte térmica del universo. El segundo principio de la termodinámica habla de que todo sistema cerrado no puede recibir energía ni información del exterior y por lo tanto va degenerando con el paso del tiempo. Va creciendo una cosa que denominan los físicos como la entropía, el desorden, la desorganización. El universo es un sistema cerrado, según los científicos. Y por lo tanto, conforme el universo va creciendo y se va expandiendo, que es otra de las grandes demostraciones que ya se han confirmado, pues sin duda ninguna el universo va llegando y acercándose a la muerte térmica. ¿Cómo podemos explicar esto? Lo podemos explicar porque imaginemos una chimenea con unos leños ardiendo. Cuando yo miro la chimenea con los leños ardiendo, me doy cuenta que con el paso del tiempo se irán apagando y lógicamente llegará un momento en que solamente quedarán las cenizas. Por lo tanto, eso llega un momento en que va a terminar. Esta es una realidad que podemos evidenciar simplemente con la observación. Pero también hay otra consecuencia de este ejemplo, esta metáfora que estoy poniendo. Si yo observo ese mismo leños ardiendo, me doy cuenta de que puedo incluso calcular la velocidad en la cual se están consumiendo esos leños y puedo pues determinar qué tiempo va a tardar el fuego en mantenerse como fuego y lógicamente me daré cuenta que llega un momento determinado en que ese tiempo es un proceso que yo puedo cuantificar. Lo mismo ocurre con el segundo principio de la termodinámica. Puede determinarse precisamente por la expansión acelerada del universo y por los procesos que derivan del principio del mismo, que ahora veremos con el Big Bang, se puede determinar que el universo tuvo un principio. Porque claro, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿quién ha colocado los leños? ¿Quién le ha prendido fuego a esa hoguera? ¿Quién ha colocado o ha dado origen al universo? ¿Quién ha creado la materia? ¿Quién ha creado la energía? ¿Quién ha creado el espacio? ¿Quién ha creado el tiempo? ¿De dónde proceden? Entonces ya se sabe por la demostración comprobada en el año 1968 de la radiación de fondo cósmico de Aaron Penzias y Robert Wilson, ya se sabe que el universo tuvo un principio. Y ese principio está ya definido y catalogado en 13.800 millones de años. 13.800 millones de años dio lugar a esa explosión que se denomina Big Bang, donde empezó
el universo y a partir de ese momento empezó a expandirse y empezó a enfriarse. Conforme se fue expandiendo, empezaron a aparecer las galaxias, las constelaciones, los planetas, la vida, etcétera, etcétera. Y llegará un momento determinado en que terminará. Por eso la muerte térmica del universo confirma que hay una causa primera que ha creado el universo y que lógicamente todo tiene un principio y todo tiene un final. Incluso los científicos ahora ya lo catalogan y lo determinan. Nuestro universo tiene aproximadamente, desde que fue creado, 13.800 millones de años, se creó hace 13.800 millones de años, y se calcula que dentro de los 5.000, 5.500 millones de años, nuestra propia galaxia, nuestro Sol, habrá perdido ya el combustible que alimenta a toda la galaxia, que es el hidrógeno que ya habrá consumido, y se convertirá en una gigante roja. Es decir, expandirá su diámetro hasta prácticamente el planeta Marte y absorberá por completo los planetas de nuestra galaxia, destruyendo el universo que conocemos. Todavía quedan 5.000 millones para eso, 5.000 millones de años, pero sin duda ninguna la muerte térmica del universo ya está incluso confirmada y está incluso explicada. El Big Bang es lo que explicaba hace un momento. El Big Bang es una formulación de principio del universo que definieron con claridad, no con ese nombre, con claridad, dos grandes científicos. Lemaitre, un gran físico que era sacerdote, y Friedman, un gran matemático. Posteriormente, la teoría de la relatividad de Einstein confirmó precisamente el Big Bang, aunque Einstein estaba en contra del Big Bang al principio, y fueron las ecuaciones de Friedman las que convencieron a Einstein precisamente de rectificar en cuanto al proceso del Big Bang. Hoy en día ya, a raíz del descubrimiento de Penzias y Wilson, por el cual recibieron el premio Nobel, ya se sabe que el universo tuvo un principio hace 13.800 millones de años y apareció un punto, un núcleo de energía que estaba condensado, que lógicamente es el origen del universo conocido que tenemos, y a partir de ahí, en micromésimas de segundo, empezaron a realizarse una serie de procesos realmente extraordinarios que dieron origen a todo lo que nosotros conocemos. La teoría de la relatividad de Einstein confirmaba el Big Bang y demostró además otra cosa también muy importante, que en ese proceso del Big Bang aparecieron al mismo tiempo el espacio, el tiempo y la materia. La materia, el tiempo y el espacio aparecieron de manera simultánea, lo cual quiere decir que aquel que creó y dio origen, esa causa primera que dio origen al Big Bang y que dio origen al principio del universo, ni es espacial, ni tiene tiempo, ni tiene materia, porque como hemos explicado, esto es contingente, es decir, proceden de la causa de la cual se derivan. Por lo tanto, esa causa primera, la que llamamos Dios, creó todo esto por su voluntad, porque en el principio nada existía, solo existía Él, y Él vivía precisamente por su propio poder. Hay no sé si tengo aquí, hay un himno de la creación que viene en el Rig Veda hace 6.000 años, en la antigua tradición hindú, que dice así: en el principio no había existencia o inexistencia. El mundo era energía no revelada. Dios vivía sin vivir por su propio poder. Y nada más había. Esto no es ni más ni menos que de lo que nos hablan los espíritus. Dios es el creador del universo, de lo que nos hablan las tradiciones religiosas, y por lo tanto, como podemos ver, todas estas investigaciones y conclusiones están confirmando precisamente lo que estamos hablando. Vamos a ir más rápido porque se nos echa el tiempo encima. Paul Dirac, Nobel de Física, hablaba de que las leyes del universo, todas las leyes físicas, vienen avaladas por 20
por 20 estructuras matemáticas, 20, digámoslo así, valores matemáticos. La ley de la gravedad, la ley del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la ley de la velocidad de la luz, la de la expansión del universo, la de la creación de la energía y la materia, la del protón, la del electrón, todas esas leyes que sin las cuales el universo no existiría ni puede existir, todas esas leyes tienen una expresión matemática perfecta, un ajuste fino perfecto. Cualquier variación milimétrica, cualquier decimal cambiado en cualquier expresión matemática de esas leyes impediría que el universo pudiera existir. No podríamos existir. Es una improbabilidad grandísima. A esto es a lo que se denomina como el principio antrópico y el ajuste fino. Hay tal ajuste, la perfección y la armonía de esas leyes es tan extraordinaria que cualquier diferencia en un decimal de cualquiera de esas leyes sería improbable que el universo existiera. Y los cálculos matemáticos que lo prueban han sido desarrollados por físicos y matemáticos que han utilizado los sistemas precisamente para valorar este tipo de cosas. Han podido comprobar mediante esos valores matemáticos lo que estamos hablando. El ajuste fino de las leyes más importantes del universo es extraordinario. No puede deberse al azar, no puede deberse al acaso, no puede deberse a una coincidencia, porque esas leyes permiten que exista la vida, permiten que existan los planetas, las estrellas, las galaxias, los mundos habitados, permiten que todo el universo cumpla un propósito, cumpla un sentido, que es el sentido y el propósito que Dios le ha dado. Y por lo tanto hay una perfección total en las leyes, que es otra de las pruebas de que hay una causa primera, una mente superior, una inteligencia suprema, que es la segunda parte de la respuesta que los espíritus superiores dan a Kardec, una inteligencia suprema que está detrás de esas leyes tan perfectas. En la biología ocurre exactamente lo mismo, tenemos que ir avanzando. Hay un proceso en la biología que lógicamente la ciencia no es capaz de descubrir. ¿Cuál es el proceso? El paso de lo inanimado a lo vivo. Nosotros en la doctrina espírita lo sabemos porque Kardec explica, según los espíritus le dicen, que el principio vital animalizado es lo que concede la vida, la vitalidad a la materia, y por lo tanto ese principio espiritual, ese principio vital permite que exista la vida. Pero desde el punto de vista de la biología y de la ciencia, evidentemente no pueden comprender, no conocen el sistema, no saben el por qué se pasa de lo inanimado a lo vivo, pero sí que conocen que la célula es el elemento vital de todo cuerpo, de todo ser vivo, y que esa célula no es ni más ni menos que un laboratorio extraordinario, es una fábrica de alta tecnología donde las proteínas están constantemente interconectándose gracias a los aminoácidos de los que proceden, donde permite el ADN y el ARN que exista una cadena de códigos de información dentro de cada cromosoma, que hace que la vida se abra paso y que permita las características de vitalidad, de expresión, de desarrollo, de reproducción, de mitosis, y que hace que pueda existir la vida en los seres animados, tanto las plantas, los animales, como el ser humano. Es tan extraordinario la información que existe dentro del ADN, que sin duda ninguna podría dar varias veces la vuelta a la Tierra si pusiéramos estirando las células de un cuerpo humano. Y la célula es una cadena de montaje extraordinaria. La célula no puede vivir, no puede tener vida sin el ADN y el ARN, pero es que el ADN y el ARN tampoco pueden vivir sin estar dentro de la membrana celular. No tienen vida por sí mismos. Entonces, el ajuste fino de la biología es comprobar que la célula, como elemento primordial de vida que realmente concede Dios en el desarrollo precisamente del ser humano y de todo ser vivo, tiene tal grado de complejidad, la palabra es complejidad, que nadie, ningún científico ha podido todavía, sin duda ninguna, descifrar.
Por lo tanto, se avanza mucho, se saben los procesos, pero no se sabe el cambio de lo inanimado a lo vivo y probablemente se conocerá el día de mañana. Pero lo que tampoco se sabe es poder reproducir ni siquiera, y eso que se ha intentado, reproducir proteínas para crear células. A nivel sintético sí, están desarrollando proteínas, aminoácidos, trabajan con ellos, pero a nivel biológico no hay todavía una respuesta sobre eso. Y por lo tanto, el ajuste fino de la biología, de ese entramado complejo que permite la vida, es todavía una, digámoslo así, una prueba mucho más de esa creación divina que, como decía Collins, Dios colocó en ese manual de instrucciones que es la propia célula. El propio descubridor del ADN, Francis Crick, decía lo siguiente: una estructura tal como el ADN no puede haber aparecido por azar. Si no ha aparecido por azar, debe haber una causa que lo haya generado, que lo haya, sin duda ninguna, provocado. Bueno, este tema lo vamos a pasar. Antony Flew fue un gran filósofo que desencarnó, murió en el año 2004, fue un gran ateo durante 60 años y al final de su vida se convenció de que Dios existía. Cambió sus argumentos en base a la ciencia de vanguardia, todas estas explicaciones que yo he dado y muchas otras que hemos obviado y que lógicamente están detrás de esa causa primera. Él decía: ahora creo que Dios existe. Y por lo tanto, él cambió su opinión y fue precisamente muy criticado por todos esos grandes filósofos ateos y científicos ateos, muchos de ellos habían sido sus discípulos. Pero este hombre tuvo la honestidad intelectual de llegar a esa conclusión de que Dios existe a través de la ciencia y a través de la filosofía. Bueno, dentro del aspecto de la filosofía, vamos a ir rápidamente, hay un argumento que es muy antiguo, el argumento Kalam. El argumento Kalam es muy antiguo y es elaborado por muchos filósofos, algunos filósofos de la antigüedad. En el siglo IX, algunos filósofos árabes y concretamente algún filósofo también hispanoárabe, aquí en la península ibérica, también lo retomaron y lo desarrollaron. El argumento Kalam es muy sencillo y dice así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Este silogismo tan sencillo, hoy en día es uno de los principios de la cosmología. La ciencia cosmológica, que hasta antes de la confirmación del Big Bang y hasta antes de la confirmación de la expansión del universo en 1998, por 3 físicos que luego fueron nombrados premios Nobel, estaba todavía en cuestión. Lógicamente, por los cosmólogos, fue asumido por los cosmólogos, puesto que ya abandonaron la concepción aristotélica de que el universo era eterno y por lo tanto pasaron ya a pensar, puesto que la ciencia lo demostraba, que el universo había tenido un principio. Y este argumento cosmológico procede de este argumento Kalam, que ha sido ya aceptado por la ciencia cosmológica actual. Argumentos filosóficos de actualidad, rápidamente. Como hemos explicado antes, todas las constantes y las leyes físicas tienen una valoración matemática que derivan de ellas. Es decir, las matemáticas derivan de la realidad física que podemos constatar por las leyes físicas. Entonces, la aplicabilidad de las matemáticas no puede ser por azar ni una coincidencia. Esto es totalmente improbable. Por lo tanto, el hecho de que esos valores matemáticos existan detrás de esas leyes perfectas y de que esos valores matemáticos sean inmutables desde hace más de 13.800 millones de años, desde el momento en el que se crea el universo, y no han variado un ápice, eso habla de la perfección y la armonía de la inteligencia que ha concebido estas cuestiones, estas leyes tan perfectas. Inteligencia suprema. El principio de la razón suficiente ya lo he explicado un poquito. Es el hecho de que todo ser que existe o bien es creado por sí mismo o bien procede de otra cosa, es contingente. Por lo tanto, el universo es contingente. Nosotros somos contingentes, somos seres que necesitamos a un ser necesario que nos haya creado. Y en el universo tenemos el espacio, el tiempo, la limitación. Por lo tanto, Dios, que está fuera de ese universo, que es su obra,
la cual ha creado, es un ser atemporal, no espacial e inmaterial. Y luego también esta causa primera, a la cual llamamos Dios, nos demuestra que el pasado no puede ser infinito, porque si el pasado fuera infinito, el presente nunca había comenzado a existir. Pensándolo con razonamiento, es una lógica aplastante. Por lo tanto, hubo forzosamente un comienzo y por lo tanto, la causa que está fuera del universo, que está fuera del tiempo, que está fuera del espacio y que está fuera de la materia, es una causa sin causa, una causa increada, infinitamente potente. Es un ser no espacial, atemporal y sin causa, es Dios. Bien, pasemos ya rápidamente a la penúltima de las diapositivas que estamos aquí analizando hoy. Porque Dios también no solamente tiene presencia en las investigaciones científicas y en la filosofía, sino también en el hombre. Nuestra alma humana, como nos explica el espiritismo, procede de la creación divina. El espíritu es creado por Dios y aprovecha precisamente con un propósito determinado, precisamente esa situación. Dios crea al hombre con un propósito, el de hacerle partícipe de su creación, el de hacerle heredero de su obra. Y lógicamente los científicos también han investigado, como por ejemplo el doctor Dean Hammer en su obra El gen de Dios, el cual dice que tenemos todos los seres humanos un gen que nos hace mirar hacia Dios, aunque no creamos en Él, y que tenemos una inclinación a pensar en un ser superior, aunque nuestras creencias nos digan lo contrario, etcétera, etcétera. Andrew Newar, un gran neuroteólogo de la Universidad de Pensilvania, ha hecho estudios de la luz de Dios, escaneando el cerebro humano cuando las personas están orando, meditando, y llega a conclusiones extraordinarias. El origen de la individualidad del ser humano, lógicamente, radica en la mente de Dios. Nuestras mentes individuales, nuestra conciencia radica precisamente como instrumentos que son de nuestra alma inmortal en el origen divino del cual nuestro espíritu goza, porque somos de origen divino, porque Dios nos ha creado de manera inmortal bajo libre albedrío para que formemos nuestro propio destino y lleguemos a la perfección y a la felicidad. Esos instrumentos de nuestra alma, la conciencia, la mente, la cognición, la memoria, la abstracción, el pensamiento, la emoción, todas estas características que derivan de nuestra alma inmortal, de nuestro espíritu, son unas de ellas desarrolladas en el tiempo por nuestro pasado ancestral, por nuestros automatismos biopsíquicos que derivan del reino animal y vegetal, y por nuestras herencias inconscientes que derivan ya de nuestras primeras experiencias en la materia como humanos, cuando ya el espíritu incorpora ese psiquismo superior animalizado y empieza a vivir su vida como un ser humano. Primitivo, sí, en condiciones infrahumanas, de acuerdo, muy antiguas, y luchando por la supervivencia y reencarnando rápidamente, pero ya siendo humanos. En esa alma inmortal está el sello divino, la chispa divina que Dios ha creado y que nos permite desarrollar ese quinto punto que vemos ahí, el sentido moral. El sentido moral es el sentido más importante, como le hablaban a Kardec los espíritus, porque el sentido moral viene con el espíritu humano. Los animales no tienen desarrollado el sentido moral, tienen individualidad, tienen emociones, tienen pensamientos discontinuos, pero el sentido moral viene con el ejercicio del libre albedrío, del bien y del mal. Y si el bien y el mal, y si existen el bien y el mal, es porque Dios permite que existan y lógicamente permite que el hombre pueda distinguir entre ambos para dirigirse conscientemente a la felicidad y la dicha que le está esperando el día de mañana. Por lo tanto, el sentido moral es importantísimo porque nos dota de ese
digámoslo así, esa conciencia personal de ser cada día más, enterarnos cada día más de que somos hijos de Dios, herederos de su obra, que no estamos solos, que estamos amparados por su misericordia, por su piedad, que todo lo ha creado para darnos a nosotros una oportunidad, un futuro perfecto, feliz, dichoso, donde viviremos en amor, donde viviremos con su creación, donde nos convirtamos en co-creadores de su obra. Esto es muy importante. El sentido moral es esa cosa que no sabemos dónde está, pero que todos tenemos. Es esa vocecita de la conciencia, como siempre ponemos el ejemplo. Una cosa son las leyes físicas, las leyes de los hombres, y otra cosa son las leyes morales, que el espiritismo explica perfectamente. Las leyes de los hombres pueden ser legítimas. Si un parlamento decide, por ejemplo, practicar la eutanasia a las personas mayores de 80 años, sería legítimo si se toma por mayoría, pero no sería legal, no sería legítimo, atentaría contra la dignidad del ser humano. Por lo tanto, ahí estas cosas como el aborto, como la guerra, como la muerte, como todas aquellas cosas, como las injusticias, como la violencia, como todas aquellas cosas que nos repugnan, toda, la crueldad, digámoslo así, las torturas, todo este tipo de cosas que nos repugnan moralmente. ¿De dónde sale esa situación? Esa situación sale de la conciencia humana, del desarrollo del sentido moral que cada uno tenemos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El hombre es un ser moral por antonomasia y por lo tanto esa moral viene con el desarrollo del alma humana y de la conciencia. Es la etapa que nos va a hacer acercarnos cada vez más a Dios y lógicamente a seguir alabando, engrandeciendo y conectándonos con esa propuesta final que Dios tiene para el hombre. Voy a ir terminando para dar lugar a algunas preguntas, si es que las hubieran, y así de esa manera podemos decir que para nosotros, los espíritas, el enigma está desvelado desde hace mucho tiempo, porque tanto en la filosofía de Kardec como en la ciencia espírita tenemos claramente asumido de que Dios es el origen de todo bien, de que Dios no solamente es el origen de todo lo que existe, de toda realidad, sino que, sin duda ninguna, es al quien le debemos lo poco que somos o lo que seremos el día de mañana, que nos convertiremos en herederos de su obra y nos convertiremos en seres perfectos, dichosos y felices en conexión permanente con su amor y con su obra. Por lo tanto, para nosotros, en lo que hemos ido mirando, el enigma todavía está más desvelado porque el ocaso del materialismo es una evidencia a pasos agigantados ya en este siglo. Los nuevos descubrimientos de la ciencia confirman no solamente que hubo un principio y una causa primera que dio origen al universo y a lo que todos somos, a la vida que nos podemos vivir, sino también nos demuestran precisamente esa inteligencia, esa mente superior que ha dado origen a todo y que sustenta su obra precisamente por amor y por conciencia. Y luego los argumentos filosóficos de vanguardia que hemos abierto y hemos explicado rápidamente también manifiestan precisamente la perfecta sincronía entre la ciencia, la filosofía y la moral que el espiritismo propone. La presencia de Dios en el hombre, sin duda ninguna, como muy bien decían los espíritus a Kardec, ¿dónde se encuentran las leyes de Dios? Y los espíritus respondieron, en la conciencia del ser humano. Es en la conciencia donde Dios ha esculpido precisamente las leyes morales que nos permiten desarrollarnos como espíritus, abandonar la imperfección, la violencia, abandonar las pasiones disolventes, los vicios inconfesables y avanzar hacia la virtud, hacia la elevación de la conciencia, hacia la perfección del amor y todas aquellas virtudes que se encuadran dentro de esa caridad extraordinaria como es la fraternidad, la empatía, la tolerancia, etcétera, etcétera. La presencia de Dios en el hombre está imbricada dentro de nosotros, está latente en nuestra alma y nuestra labor es desarrollar esas facultades latentes que son las facultades divinas que Dios nos ha concedido y que nos darán la felicidad y la dicha futura. Por lo tanto, ese es el plan de Dios para el hombre, convertirnos en sus
representantes, en co-creadores de la creación, a nivel físico, a nivel espiritual. Y para eso tenemos que ir atravesando ese proceso evolutivo del alma, ir alcanzando precisamente toda una serie de hitos y una serie de metas que vamos superando para llegar a la perfección. Y sin duda ninguna, para eso tenemos que aprovechar lo que Él ha puesto a nuestro alcance, tanto cuando estábamos a nivel psíquico o anímico, parte de nuestro principio espiritual en esas etapas, en esos reinos anteriores, para luego convertirnos en el reino superior, el reino nominal, en el cual ya tenemos la conciencia de nosotros mismos, el libre albedrío y la capacidad de dirigirnos para el bien y para el mal. En ese proceso evolutivo, Dios nos habla y nos dice lo siguiente: id, recorred los desiertos, montañas y mares, apoderaos de cada molécula viva que encontréis en el camino y creced, creced y creced, y volver a mí, convertidos en constructores de mundos y en guías de humanidades. Ese es el futuro que nos espera y ese es el plan de Dios para el hombre: convertirnos en constructores de mundos y en guías de humanidades, vibrando en el amor, en el pensamiento cósmico y en toda la obra de su creación. Y con esto voy a terminar, no sin antes, si me lo permitís, leeros una poesía de un compañero nuestro que fue escrita en el año 1930 y que habla sobre Dios. Si me lo permitís, os la voy a leer porque creo que es bonita y es significativa de lo que esta poesía fue recibida mediúnicamente en el año 1934 por Ramón Esquembre Marcos, uno de los pioneros del grupo de Villena al que yo pertenezco. Y dice así: yo a Dios busqué para amarlo, lo busqué por conocerlo, lo busqué para estudiarlo, y sin poder encontrarlo, tengo esperanza de verlo. Desde la gran sensitiva hasta de la alondra el canto, las obras de Dios la motivan. Él está allí, Él las cultiva y las cubre con su manto. El calor, el arroyuelo, la luz, la electricidad, las grandezas de este suelo me hacen mirar hacia el cielo y allí encuentro al Dios verdad. Allí a Dios siento y no puedo conocerle. Soy tan poco que al pensarlo me da miedo y con esperanza quedo de conocerlo. Estoy loco. Dios es, no me cabe duda, y al ser, ¿quién puede negarlo? Y al sentirlo, Él nos ayuda, y al compararlo se escuda en que a nada hay que igualarlo. Si el hombre con su ignorancia ha querido definirlo, aunque le sobre constancia, es tan grande la distancia que no podrá conseguirlo. Aunque como yo busquemos de un confín a otro confín, la obra de Dios hallaremos, sus efectos tocaremos sin poder llegar al fin. Llegué a lo desconocido para hallar la certidumbre de encontrar un parecido y me retiré vencido y lleno de pesadumbre. Muchos mundos recorrí por ver de hallar lo más bello que me dijera que allí estaba Dios, y no vi más que de Dios un destello. Más subí, más avancé, vi un foco de tal potencia que dije, ya lo encontré, y a cogerlo me lancé. No era Dios, sino su esencia. ¿Dónde estará? Qué orgulloso quise ser. No comprendía que al ser yo tan poderoso, encontrarle era forzoso y a Dios yo me igualaría. Hoy que ya estoy convencido, veo a Dios, ser permanente, que en todo está introducido, y no el ser que es el elegido por la humanidad doliente. La inmensidad infinita la ocupa con su presencia,
y del infinito nos grita y con su voz nos invita a que estudiemos la ciencia. Ya no es Dios el soberano que desde el cielo nos rige como gobierna un tirano, caprichoso e inhumano, sino el todo que dirige. Ley invisible y preciosa, armonía, amor, conciencia, principio, la luz grandiosa, increada, ciencia hermosa. Este es Dios, vida y esencia.